Tiempo TV. Como habíamos anunciado, hoy tenemos la honrosa visita de un gran amigo y que le agradezco, porque yo sé que su agenda es bastante complicada. Sacó este 100 pesitos para compartir con nosotros. El destacado abogado, profesor universitario, que está en casi todos los casos importantes de este país, licenciado Miguel Valerio. ¿Cómo te sientes, hermano? Amigo tuyo, Johnny. Eso sí es verdad. Buen día. Bienvenido. Miguel, te preguntaba fuera de cámara, ¿para cuándo está el juicio de fondo de Odebrecht? Sí, la audiencia de fondo de Odebrecht empieza este jueves 12 a las 3 de la tarde. Como todo el mundo sabe, es un juicio que es complejo porque tiene varios imputados y además de que tiene varios imputados, hay muchos incidentes planteados y muchas pruebas que se le pidió la exclusión al juez de la instrucción y por la reforma del año 2015 en el Código Procesal Penal, ahora hay que planteársela al juez de fondo otra vez, con lo que nosotros entendemos de que este jueves no iniciará el juicio y según nos informaba el secretario de la Suprema Corte de Justicia, será una audiencia de organización de los debates, lo que es muy adecuado porque si no se organiza ese juicio puede convertirse en un caos. Y cuando, doctor, usted acaba de decir que es un caso complejo, vamos a llevar eso en el lenguaje llano de la gente que no es abogada y que no sabe nada de esto. ¿Qué es un caso complejo y por qué y cómo puede declararse un caso complejo? Bueno, este caso tiene la virtud de que es complejo semánticamente y fue declarado complejo jurídicamente. La complejidad es una figura jurídicamente el cual un caso que tiene múltiples operaciones, como es el caso de Odebrecht, múltiples imputados o múltiples víctimas, que no es el caso, porque en este caso la víctima es solamente el Estado Dominicano, el juez puede ordenar que se acoja a la complejidad. Pero cuando digo de complejidad en este caso me estoy refiriendo al grado de incidentes y pruebas que hay en el expediente. Estamos hablando de más de 2.500 pruebas, tanto entre el Ministerio Público y los imputados. Hay que estudiarla. Claro. Hay que estudiarla y hay que organizarla, porque de lo contrario se puede convertir en un verdadero caos. Organizarla en el orden que van a ser presentadas. Por eso hay una reunión semanal de organización con el juez con el secretario de la Suprema Corte de Justicia y hasta ahora se está llevando el tema con equilibrio. Nosotros esperamos que se haga derecho. Y la justicia, ¿cómo está ustedes que están en el ajetreo diario, por decirlo así en buen dominicano, en los tribunales, que están litigando, que están en el manejo de todo el proceso de la justicia en términos de aplicación, de administración? ¿Cómo andamos? Mira, precisamente la semana pasada pude compartir en la Suprema Corte de Justicia con algo que ellos le llaman el Plan 2020-2024, donde el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia parece que está haciendo una especie de agenda para ver cuáles son los cambios a corto, mediano y largo plazo que tiene que hacerse en el sector justicia para hacerlo más eficiente. Nosotros confiamos de que se va a seguir avanzando, porque contrario a lo que dicen muchos abogados, yo nunca me encuentro ni la justicia mal ni la justicia bien. Yo veo jueces irresponsables y jueces no responsables. ¿En qué sentido? De que si hay justicia independiente y en un país civilizado, lo que el juez decide, la única forma de atacarse con los recursos, no hay otra. Entonces, en cuanto al orden de la justicia, como usted bien dice, nosotros le planteamos solamente al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia una sola cosa que no ha sido solucionada en más de 200 años de tribunales dominicanos. ¿Sabe cuál es? Que no es posible que una persona llegue a las 9 de la mañana y su audiencia sea a las 3 o a las 4 de la tarde. Si él logra arreglar esa sencilla situación, nosotros prácticamente se lo dijimos textualmente, da una medalla, pero estamos en una época de cambio en sentido general, se avecinan nuevas caras en todos los escenarios y él es una cara nueva en el plano judicial, porque él no fue juez y tampoco fue un abogado en ejercicio de contundencia, sino que fue un funcionario judicial. Al él ser funcionario judicial, nosotros esperamos de que el sistema de justicia empiece a avanzar. ¿Qué pasaría, y volviendo al caso de Odebrecht, con esta última pregunta, pues concluyo esa parte, si el senador Tommy Galán renunciara a la jurisdicción privilegiada que su calidad de senador posee, ¿hacia dónde iría el proceso entonces? Quiero decir a los amigos televidentes que yo he sido un crítico de la supuesta jurisdicción privilegiada. Primero, porque no hay un orden real. O sea, sistemáticamente, si usted analiza eso de jurisdicción privilegiada, cuando le están hablando en única instancia, le está violando derecho a cualquier persona, incluyendo un senador, porque no hay apelación. Así es. Entonces, de entrada, si él renuncia, la jurisprudencia ha sido constante, de que iríamos a primer grado y entonces se reivindicarían una serie de garantías que no la tenemos. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia nunca habrá un juicio imparcial. ¿Sabe por qué? Porque la única herramienta que uno tiene
para poder hacer un juicio totalmente imparcial es el elemento de la recusación. Entonces, dígame usted, si usted recusa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ellos mismos van a conocer su recusación y vamos a seguir para adelante. Eso está cojo eso. Con lo cual eso está muy cojo, es un proceso que ha sido muy mal llevado durante mucho tiempo, que yo entiendo de que sí puede ser a nivel de Suprema Corte de Justicia el juicio de fondo, pero que hay que habilitar el recurso y una serie de herramientas que garanticen la imparcialidad e igualdad con otros imputados, porque un senador, aunque esté imputado, está imputado. Claro. Doctor, y viendo otro aspecto, hay tantas cosas que hablar con relación a la justicia. En otro aspecto, veamos, digamos, la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, de género, y cómo usted evalúa el proceso de esta ley en términos de su aplicación del 97 para acá. ¿Cuáles usted entiende que serían sus debilidades? ¿Qué usted cree que pudiese hacerse para fortalecer esto en términos de la propia aplicación y que no se sea tan reincidente en lo mismo? No, y que proteja más a la mujer. Correcto. Y al hombre. Y al hombre, claro. Y al hombre, obviamente. Sí, porque ayer la apuñaló a una mujer también, un hombre. Claro, claro. Entonces, aquí al final de cuentas, de lo que se trata es de una ley que en el año 97, no hay duda, porque el que diga lo contrario es un mentiroso, que trajo grandes avances al sector de víctimas vulnerables como la mujer. Eso es lo primero que tengo que decir. Dentro del hogar y fuera de. Sí, porque hay violencia intrafamiliar y hay violencia de género. Como tal, esa es una ley perfectible porque hay mecanismos que todavía no han sido implementados a plenitud. Por ejemplo, la vigilancia del agresor. Vamos a poner agresor porque un 97, 98% de los casos es violencia de hombre a mujer. Entonces, en esos casos del control del agresor, los mecanismos del sector justicia no han sido eficientes. El último caso lamentable, el de Aníbal González, donde se violaron políticas propias de ese sector, como es que en materia de violencia de género no hay conciliaciones, no hay acuerdos, porque una persona que se confiesa violento con la mujer, no estamos hablando de una criminalidad normal. Estamos hablando de una criminalidad con unas especificaciones en el cual la ley no disuade. O sea, nadie puede decir que la ley 24-97, que un hombre no le va a una mujer porque hay una ley. Porque son crímenes, la mayoría de las veces pasionales, donde ya no se está en un ente totalmente racional, sino una gente que parte de una irracionalidad manifiesta de no entender algo tan sencillo como que una relación se puede acabar. O algo, que eso es propio del dominicano, que no lo tolera en ese patriarcado tan fuerte, que es el tema del machismo. O sea, una mujer que le es infiel a su marido, pues efectivamente, prácticamente una mujer muerta. O sea, tiene que ser una gente con mucha capacidad de entender de que por ejemplo, yo que vengo de sectores religiosos, de un catolicismo practicante, bueno, efectivamente, si la mujer te es infiel, primero es un pecado. Así es. Pero eso no me da derecho a matarla, sino simplemente la relación se acabó por infidelidad. Entonces, ese tema de comprensión en la sociedad en sentido general, si eso es uno que es católico practicante, imagínese en una comunidad donde la gente no tiene fe, no tiene una serie de elementos que le permitan entenderle que pueden haber infidelidades, puede haber terminaciones de pareja, o sea, hay una serie de circunstancias que se dan, lo que nunca te va a dar derecho a ser violento, porque eso puede traer consecuencias ni siquiera en ti, sino una consecuencia directa sobre tus hijos. Pero entonces, esa explicación que usted da con relación a la debilidad de la ley, ¿qué pudiese hacerse a partir de su experiencia y conocimiento para salvaguardar en ese interín la integridad del agraviado, en este caso, la mujer o el hombre, básicamente la mujer? Mira, durante 5 años yo tuve el placer de dirigir un proyecto de victimología. Duré mucho tiempo ahí como mi calidad de profesor de esa materia. Básicamente me llevaron y coordinaba una mesa de reflexión. Y mira, tengo mala noticia. O sea, es que el tema de la violencia de género, vuelvo y repito, no es cualquier tipo de delincuencia. Es una delincuencia, porque no podemos decir que es un enfermo, sino un delincuente. Claro. Ya. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, el tema de los localizadores.
Yo creo que a la violencia de género el Estado va a tener que aportar, Sí, yo porque estoy de acuerdo, sí. de que le pongan localizadores Claro. en el cual se Lo pueda monitorea. determinar, que lo Sí, monitoree claro. si está cerca o no de esa Así mujer. mismo. Cuando De dan la claro. orden de alejamiento, ¿qué control tiene el ¿Qué Ministerio control tiene? Público? No tiene ninguno. Ninguno. Pero es por un tema de falta de recursos. Tampoco podemos decir de que... Pero porque se ha doctor, avanzado perdóneme, mucho. hay recursos para otras cosas y sabemos cómo están hasta Sí, que se pero dilapidan, por decirlo fíjate, así. Fíjate qué interesante. O sea, el Ministerio Público como tal, de entrada tenemos un Ministerio Público especializado en violencia de género, con mucha gente especializada. O sea, lo que ocurrió en San Pedro de Macorís la semana pasada, nadie lo entiende. Sí, eso es verdad. Nadie ¿Sí? lo entiende. Sí. No, nadie lo entiende porque es un Ministerio Público muy avanzado. En el caso del Distrito Nacional, que es la jurisdicción donde yo me muevo, hay un tribunal de instrucción especializado en violencia de género. Lo que quiere decir de que cuando hay un mal de esa magnitud, porque es un mal que, como digo, no solamente deja víctima a la mujer, sino que se destruye el aparato familiar como tal, que eso pesa mucho más a veces que la Claro. mujer, empezando por hijos que quedan huérfanos, que eso están en vida y que no tiene quien lo pueda mantener, porque el papá va a la cárcel y la madre tal vez está muerta. Entonces, en esos casos particulares, la justicia tiene que ser más efectiva. Se ha logrado mucho, por ejemplo, ya hay un tema de las órdenes que no se le notifican como se le notificaban antes, sí. que se le daban al agresor para que se la llevara. Ya. Eso se ha avanzado, o sea, hay una policía mucho más especializada en el trato con las mujeres cuando sufren violencia, hay muy buenos psicólogos en la Procuraduría, o sea, hay muchos temas en los que se ha avanzado. Ahora bien, si aparecen actores, como ocurrió en San Pedro de Macorís, que deben ser sancionados gravemente, no queda de otra, porque lo que hicieron fue una barbaridad. Claro. Si aparecen actores que incumplen los protocolos, el problema no es la ley, el problema es la ejecución de la ley otra vez. Entonces, en ese punto, creo que la única forma de controlar la violencia de género es invirtiendo recursos en mucha tecnología, y eso lleva dinero. Para que se fije, fíjese, un grillete mensual a un imputado le vale $3,000. Son Pero imagínese 125,000 usted, pesos. si ahí en Santo Domingo Este están en un furgón todavía, es así, Así ¿verdad? mismo, sí, sí. Imagínese usted. Sí, pero mira, te digo la verdad, muchas veces nos fijamos en la infraestructura y no en lo que se llama en el marxismo la superestructura. Correcto. Es decir, quienes dirigen. Aquí hay mucho problema y mucha irresponsabilidad en los jueces. Y mucho problema y mucha irresponsabilidad en los fiscales. O sea, a mí me preocupa más el ser humano con el que yo trabajo que la infraestructura, que tarde o temprano, de hecho ya hay un proyecto para ese Palacio de Justicia, quitarle ese arrabal, que no es solamente eso, No, eso da pena. vaya a la cárcel de Ay, ahí, mamacita. a la cárcel ¿Y preventiva se de puede ahí. llamar cárcel? Bueno, hemos pasado algunas jamás. cosas. Eso se llama una precisamente. posilga. Vaya, exactamente, vaya a lo que es la sala de ahí. O sea, Así es. un hacinamiento total lo que hay ahí. Porque la provincia de mayor, y ahí, bueno, yo ni puedo hablar mucho Sí. más que yo, porque de ahí, Claro. la provincia de mayor Índice de criminalidad, claro. y demográficamente la más grande Así del es. país, Sí, tiene un aparato judicial más pequeño que el del Distrito Nacional. qué contraproducente, ¿no? Miguel, ¿tú crees que si hubiesen habido casas de acogida suficientes en San Pedro de Macorís, a lo mejor la nivel no estuviera muerta hoy? Porque, oye bien, lo último que ella hizo fue que llamó hasta el presidente de la República. No, mira, ese es un caso penoso donde el Estado tiene una responsabilidad Ya. desde que se otorgó tantos beneficios a una Claro. persona. Fíjese que en las investigaciones 7 que han puñaladas. hecho periodistas de la talla de Edith Feble, que yo tuve la oportunidad, Sí, porque yo te fue una vi. gran oportunidad que ella me dio de ver el expediente con ella y analizarlo, o sea, jurídicamente, obviamente ya con su tema periodístico, y los beneficios que se le dieron a ese señor a nadie se le da. No, increíble. Por ejemplo, él había cometido otras 3 agresiones y estaba en la calle como no pasara nada, con otras parejas diferentes. Así mismo. Por ejemplo, Eso es parte de la debilidad. esa persona se le calificó con 304 del Código Penal. ¿Usted sabe lo que es 304 del Código Penal? Crimen Agravado, seguido de otro así crimen. mismo. O sea, no es ni siquiera el homicidio. Ella no, porque la fiscal lo hizo bien. La fiscal que llevaba el caso lo hizo perfectamente bien. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Cuando usted van a un juicio penal abreviado de reconocimiento de los hechos, si usted reconoce los hechos, que uno no se los recomienda nunca a un cliente, usted está diciendo que lo que pasó ahí está bien. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que usted reconociendo crimen seguido de crimen, que era 30 años, los jueces le imponen 5 a años. petición del Ministerio Público, 5 5 años, Oye, el Ministerio Público de pidió los eso. cuales 3 años y 6 meses Suspendido. eran suspendidos. Increíble. Eso no pasa en la realidad. Ahora, Increíble. ¿qué violaciones hubo ahí? Hubieron violaciones tan sencillas, y eso lo saben cualquier actor del sistema. Cuando hay un acuerdo judicial, generalmente los tribunales, salvo casos económicos, donde, bueno, tú dices, bueno, aquí me están enseñando los cheques de que se pagó, pero aún en esos casos, ¿sabes lo que hacen los jueces? Convocan a la víctima. Claro. Y le dicen, ¿usted sabe la consecuencia de eso? Así mismo.
En el caso del acuerdo parcial, que usted reconoce los hechos, ¿usted sabe lo que manda la ley? Que usted reconoció los hechos y suspende, lo dice de manera específica el Código Procesal Penal, suspende la audiencia y convoca una audiencia solamente para conocer la gravedad de la pena que se le va a imponer. ¿Y usted sabe cuál era la pena ahí? 30 años, porque el 304 no dice de 20 a 30, dice 30 años. Entonces, lo peor, Johnny, que en la sentencia, dice de manera clara que se declaró culpable al victimario de violación al artículo 304, pero no lo condena a 30 años. Entonces, ahí hubo una componenda grande que habrá que averiguar por qué fue. A mí no me gusta hablar de corrupción económica, muchas veces son favores, muchas veces porque si yo no veo que le entregaron dinero a alguien, no lo puedo aseverar. No, claro. Pero he dicho en varias ocasiones que si la directora del departamento de San Pedro de Macorís me pidiera a mí una opinión, siendo defensa de ella, le dijera, yo tú y hablo todo lo que ocurrió ahí. Porque yo dudo mucho que eso haya salido de ti solo. Miguel, nos están haciendo señas. Qué lamentable que hemos terminado ya este espacio. Yo sé que tú, dentro de tu agenda apretada, me vas a sacar otro día para venir con claro, nosotros. vamos a tener que conversar con él porque se quedan muchas Demasiado cosas. Demasiados temas, principalmente la construcción del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, que yo estoy ansioso. Y otros temas. Están en eso, pero eso no es lo más importante. Yo lo sé. Si ese fuera el problema, tuviéramos una justicia de agradecer tanto a nuestro distinguido invitado por acá, a ustedes, distinguidos televidentes, el que nos hayan estado prestando su atención durante todo este espacio aquí en Tiempo TV y recomendarles que se mantengan con Red Nacional de Noticias con toda su programación. Hasta la próxima.